Buenas tardes a todos los que están participando acá en la parte sur del mundo, los que están en alguna otra parte, buenas noches. Acá en Argentina, en el cono sur, en Argentina, Uruguay, son las 3 de la tarde. En Israel en este momento son 6 horas más, son las 9 de la noche. Tenemos el placer de estar con Yafi Shpirer. Yafi Shpirer, muchas cosas. Entre todas esas cosas, además de haber sido mi mamá adoptiva en mi estadía en Nitzanim, y que sigue eso, es docente, primera formación, luego fue Shlijá del movimiento juvenil Anor Hatzioni en Argentina, nació en Buenos Aires, fue a vivir en la década del 70, hizo Aliá, fue a vivir a Israel, y luego se formó en psicodrama y en psicoterapia, y lo que nos une ahora en este preciso instante es ver cómo podemos transitar este momento en el que estamos, donde para muchos es todo nuevo, es estar adentro, es casi no poder salir a la calle, es la incertidumbre de cómo va a seguir, es saber cómo convivir con los miedos que siempre existen, pero cómo convivir con los miedos nuevos juntos con esa incertidumbre de la que hablamos. ¿Y cuál es la modalidad ahora? Abro un paréntesis, Yafi va a hablar. El que quiere preguntar algo lo puede hacer en el chat, abajo al medio. Va a ver que dice chatear, ustedes pueden ahí, en el público, preguntar todas las preguntas que quieren, y Yafi, cuando encuentre el momento, va a contestar a todas. Solo Natalie, Silvana y yo vamos a tener el micrófono abierto por cualquier cosa. Pueden preguntar absolutamente lo que quieran. Y bueno, simplemente la presentamos a Yafi, vos te vas a saber explayar y vas a saber ahondar en todo esto. Adelante. Bueno, muchas gracias por hospedarme en vuestras casas. Para parte de nosotros, esta es una situación no solamente nueva e incómoda, sino imposible, ya que es como estar en contra de nuestra naturaleza, de estar en contacto con la gente, de trabajar, de salir, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros nietos, y todo eso produce una serie muy grande de reacciones que a veces nos parecen no normales. Hay varias gente que todavía está con los micrófonos abiertos. Natalie, te pido que hagas Mishtar Tzva'it, Avrieja de Chad. Ok. Y la necesidad que tenemos es encontrar nuevas estrategias que nos ayuden a vivir y a reaccionar y a accionar en esta época tan no normal. Yo, parte de los conocimientos que tengo y que pongo en uso ahora, tienen que ver con mi trabajo como psicoterapeuta en los últimos 17 años en la zona donde vivo. De algunas de las 55 personas que están en el Zoom Room ahora, algunos conocen mi casa, Mamash, y conocen la zona. El Kibbutz Nitzanim está a casi 20 kilómetros de la Franja de Gaza, y en los últimos 17 años mi trabajo fue trabajo de contención, resiliencia y etcétera, con los habitantes de las ciudades Kibbutzim y Moshavim alrededor de la Franja de Gaza. Situaciones de trauma, situaciones de riesgo, situaciones límites que nos producen un montón de secuelas, pero al mismo tiempo nos permiten conectarnos con las herramientas que tenemos, porque las tenemos.
cada uno de los que están aquí, 58 personas, 58 imágenes, hay más de una a veces en cada cuadradito, pasaron más de una cosa en su vida, tienen en el tanque energías y conocimientos y experiencias que los ayudaron a llegar al día de hoy. En situaciones de trauma o de desequilibrio, muchas veces lo que pasa es que nos olvidamos que sabemos. Sabemos defendernos, sabemos cuidarnos, sabemos comunicar, nos olvidamos. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer comunitariamente a nivel familiar también, es recordarnos mutuamente que tenemos esas capacidades. Las sabemos hacer las cosas. Parte del trabajo que yo hago, porque ahora estoy trabajando solamente vía Zoom, es tratar de recordarle a los pacientes o a las familias lo que yo sé que ellos saben. Como armar una rutina, como entender que en situaciones no normales, reacciones no normales son normales. Lo que en cualquier situación hubiésemos dicho, pero es una barbaridad, esto es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos, nuestros nietos, con nosotros mismos. Bueno, ahora es tiempo de ser un poquito más, vale, Gemla, alguien que me ayude. Compasionado. Compasionados, muchas gracias. Tener un poquito más de compasión a nosotros mismos. Fabián, cerrá el micrófono, por favor. Ya, toda. Estamos hablando de entender que cada uno de nosotros tiene estilos de reacción frente a situaciones límites o situaciones de crisis. Y lo más importante, aparte de reconocer, voy a después hablar un poquitito acerca de los estilos, lo más importante es comprender y aceptar que si yo tengo un estilo determinado, yo les prometo que hoy van a salir con centro de Yeda, de conocimiento. Conocimiento. En mi familia puede ser que todo el resto de mi familia tenga otro estilo y no el mío. Todos sabemos que todos somos distintos y sabemos decir sí, cada uno es otra persona, tiene otro estilo, pero en momentos críticos, si a mí lo que me tranquiliza es comer, le voy a dar a todo el mundo para comer. O si a mí lo que me tranquiliza es limpiar, voy a pasarme el día limpiando y hoy voy el que me va a ensuciar, etcétera, 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 etcétera. Por eso les quiero presentar hoy un modelo que se llama en inglés Basic pH, el que quiere que lo anote. En Ivrit, Gesher Meahed son las Rashei Teivot, son las siglas. Las siglas. Las siglas de 6 estilos de reacción ante situaciones de urgencia o situaciones nuevas. Este modelo lo desarrollaron el profesor Muli Lahad y Edna Fua, que son 2 maestros en lo que sería el tratamiento con trauma.
Perdón, Yafi, me piden si podrías repetir la sigla para anotar. En inglés es Basic pH, lo voy a anotar en el chat yo también. Yo lo noto. Ok, Basic pH, y en ivrit es Gesher Me'ahed. Aló, estaba en inglés. Perdón, Basic pH o Gesher Me'ahed. ¿Ok? Buenísimo. Ok. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo fue armado después de haber estudiado cientos de miles de reacciones de los seres humanos ante situaciones así de repente, que pueden llegar a ser situaciones malas o buenas. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el casamiento, una gran fiesta, me emociona, pero me pone a mí en una situación de estrés. Por otro lado, situaciones no buenas que me ponen en el mismo sentido de estrés. Nuestro cerebro no diferencia si el estrés es bueno o es malo. El cortisol es una hormona que nosotros producimos en el momento que sentimos que hay una amenaza a nuestro equilibrio. Y en ese momento no nos damos cuenta si es porque estoy muy contenta o es porque estoy muy triste. ¿Ok? ¿Vamos? Ok, seguimos. Lo voy a decir en ivrit y después lo voy a decir en hebreo. Gesher Me'ahed, las siglas son Gimel. Gimel es guf, cuerpo. Y tendríamos que decirlo en español, sería muy parecido al inglés. Gimel, el cuerpo, es que generalmente nosotros reaccionamos físicamente a cualquier situación límite. Hay aquellos que se les cierra el estómago, hay aquellos que se nos abre la boca y no para, hay aquellos que sentimos que el cuerpo empieza a latir, que transpiramos las manos, muchos se sienten que el cuerpo está en vibraciones constantes, dolores de cabeza, se seca la boca, hay que pasar muchas horas en el baño o no se puede ir dijlal al baño. Todas las reacciones que son no Lorenzoniot, voluntarias. no voluntarias, muchas gracias. Involuntarias. Involuntarias, y que el cuerpo las hace porque es la forma que el cuerpo tiene para descargar esas tensiones. Eso es Gimel Guf. Shin, Gesher Shin, es Sehel. Toda la racionalización que hagamos. Muchos de nosotros tienen que nos tenemos que organizar para tranquilizarnos y volver a un estado de equilibrio. En realidad todos estos estilos son para reequilibrarnos. ¿Qué quiere decir Sehel? ¿Qué quiere decir cognitia? ¿Qué quiere decir toda la parte cognitiva? Que hay gente que tiene que saber todo lo que pasa, estar conectado a los noticieros, hacer listas, saber cómo se hace cada cosa, también si es no necesario. Pero la forma en que esas mismas personas sienten que pueden dominar la realidad, que es indominable, es sabiendo y organizando la sabiduría. Por ejemplo, de vez en cuando me voy a abrir con asociaciones también de mi experiencia. Cuando yo trabajaba en la época del 2006, 2007, 2008 en la ciudad de Sderot, bombardeada por misiles, en una de las escuelas, estoy hablando mucho antes de que toda la ciudad esté protegida con búnkers y que mucho antes de la cúpula de hierro. Y en una de las escuelas,
un niño en una de las situaciones críticas le pidió a la morá, a la maestra, Mariana, por favor, cerrá tu micrófono, le pidió a la maestra que él quería marcar en el mapa de la ciudad de Sderot dónde cayeron todos los misiles y la casa de él. La maestra vino a mí porque yo estaba en otra aula corriendo y me dice, este nene me quiere matar a mí de un síncope porque yo no soporto ver cuánta cantidad de misiles han caído y dónde cayó cada uno, y él mide la distancia de cada misil a la casa y anota la calle. Bueno, no es un chico con OCD, con ningún tipo de problema OCD TOC. Pero ese niño, cuando yo le pregunté, ¿para qué necesitas el mapa? Me dice, porque así veo que siempre estaban los misiles cayendo alrededor, pero ninguno cayó en mi casa. Y eso me da seguridad. Veo que están todos lejos, a 100 metros. La morá no podía contener ese estilo de equilibrar sus ansiedades. Y entre ellos hubo un choque. Pero el nene un nene en 4º grado, necesitaba saber exactamente dónde cayeron, porque todas las informaciones eran que era no sobre mi casa. Entonces, tenemos el cuerpo, tenemos el segel, la racionalización. Reish es regesh, después lo voy a decir en inglés y lo van a poder traducir. Regesh es toda la parte emotiva, que la expresión es física, pero muchos de nosotros nos vemos en situaciones que no sabemos de dónde y nos llega esta energía y tenemos que llorar, tenemos que reírnos. Nos ponemos muy nerviosos a pesar de que no haya nada que en realidad vaya directo a mí y me ponga nerviosa. Pero la susceptibilidad es descontrolada. Sentimos sensaciones de melancolía, que no es depresión o ansiedad. Tenemos sensaciones de una melancolía, una tristeza muy profunda que va mucho más allá de, bueno, que en hebreo decimos, es de basa, qué joda, qué mal que la estamos pasando. No, son sensaciones que no vienen de ningún lugar específico, pero que nos agobian. Tenemos acá 3 estilos: cuerpo, conciencia, toda la parte de racionalización, toda la parte emotiva. Después tenemos otro estilo que en hibrid se llama Ma'arejet Emunot, o lo traduciría al español como creencias. Y eso no tiene nada que ver, o poco que ver, con lo religioso. Porque yo puedo creer en el fatalismo, como puedo creer que el ejército me va a defender, o como puedo creer que solo yo me voy a defender, o como puedo creer creencias religiosas. Pero es lo que me permite equilibrar mi ansiedad. Creer, como hay mucha gente que dice, que será, será. Y otra gente que dice, no, yo creo que la gente que está dirigiendo me está diciendo la verdad, entonces voy a seguir creyéndoles. Muchas veces en situaciones así, lo que nosotros vemos y vemos que tiene muy buen éxito es tratar de detectar si ese es el estilo de esa persona, de recordarle que es el momento de rezar, es el momento de conectarse, si cree que la yoga o el mindfulness le hacen bien, hacerlo. Practicar más esos rituales que tienen que ver con las creencias.
Después viene la Het. Het en hibrid de Hevra. Hevra es todo lo que estamos haciendo ahora, en una forma media rara. Muchos de nosotros, yo ahora les voy a contar otra anécdota, sabemos que lo que más nos tranquiliza y nos ayuda es estar en comunidad, en familia, no estar solos, porque en situaciones de trauma, en situaciones de peligro, una de las sensaciones más fuertes es que estoy sola en el mundo enfrente a toda la tragedia y nadie me entiende o nadie comparte conmigo. Entonces buscamos muchas veces estar con gente. Yo lo descubrí a posteriori cuando recién me había casado, hace varias decenas de años, y un Ben Meshek, un hijo del kibutz que había terminado su carrera de piloto, voló sobre el kibutz bien bajo. Ese es un primer punto. Segundo punto, en esa época yo trabajaba como metapelet en un GAN, en el jardín de infantes. Había terminado de trabajar, era el verano, eran los días que tenía que trabajar y no estudiaba. Y estaba, como Dios me trajo al mundo, entrando a ducharme. Y el avión pasó bien cerquita de las casas, y lo que sucede en situaciones así es que todos los vidrios del kibutz se rompieron. Las ventanas, los vasos, todo. Y yo con una pierna abajo del agua, no hubo sirena, no hubo nada, y dije, tras, una guerra y nadie me avisó. Me puse un vestido y salí corriendo al lugar donde había gente, al GAN, donde sabía que estaba toda la gente, que también menos mal que volví porque las ventanas se habían roto, pero no pensé qué es lo que tengo que hacer, fue una reacción. Si hay una guerra, yo no puedo estar sola. Esa es parte del estilo de Hevra, de sociedad. Otra de las cosas que tenemos como estilo de la sociedad es que cuando pasa algo ahora, en estos últimos años, se ve como las redes telefónicas colapsan, porque todos preguntan a todos dónde estás, qué estás haciendo, dónde estás, qué estás haciendo, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que nuestra gente está bien. Otra de las cosas que nosotros, otra de las formas en las que nosotros percibimos que ese es el estilo de la persona con la que estamos hablando, es que muchas veces cuando yo me encuentro a alguien, y lo voy a seguir contando por mí, ustedes seguramente deben hacerse sus traducciones. Cuando yo encuentro a alguien argentino, más o menos de mi generación, un poco más, un poco menos, que me dice, sí, porque yo estudié en el Rambam, entonces yo la primera pregunta que hago, a ver si hay caras que se muestran acá, de estudió en el Rambam, no estudió en el Rambam. Ah, muy bien. Entonces, la primera pregunta, a ver, Natalie, si es la misma, eso no lo hablamos cuando hablamos por teléfono, es ¿de qué equipo sos? O sea, yo terminé el Rambam hace 45 años, pero sigo preguntando ¿de qué equipo sos? Había equipo del rojo, rojo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Todas las reacciones nuestras sociales nos dan apoyo, contenencia, pertenencia, que son recursos de resiliencia muy fuertes. Y por eso las buscamos. El último estilo, Dalet, es el de Dimión, el de la imaginación.
¿Y por qué es el último? No es el último, o sea, lo arreglaron así porque en Ivrit, Gesher Meahed es puente que une. O sea, arreglaron las letras para que tenga un significado, una connotación. La imaginación es todo lo que hacemos para escaparnos de la realidad. Ver telenovelas, series en binge, bailar, escuchar música, escribir, pintar, todo tipo de expresiones artísticas y o estar adentro de un mundo completamente imaginario. Beteavón. Para entrar a lugares, para estar más equilibrados, todos necesitamos ejercitar cada uno de estos estilos. Muchos de nosotros tenemos solo uno o dos, y por eso nos es más difícil to cope, ¿cómo se dice? En el momento que esto me lo anoté, porque una palabra que yo no la supe nunca en español, afrontar la situación de límite. Necesitamos tener cuantos más estilos posibles, y eso nos va a permitir ser más flexibles ante esa realidad casi imposible. Ahora que escucharon todo esto, piensen, por favor, cada uno de ustedes, en una de las personas de su núcleo familiar cercano. Elijan una de esas personas y piensen cuál es el estilo dominante de esa persona. Anótenlo en un papelito o en el teléfono. El cuerpo, la cabeza, las emociones, las creencias, la sociedad o la imaginación. Todos tenemos más de uno, como dije antes, pero hay uno que nos identifica más que el resto. ¿Lo hicieron? Ok. Ahora escriban al lado cuál es el estilo de ustedes. Ok. Ahora quiero saber quién, y eso ahora los hosts van a tener que abrir un minuto todos los micrófonos y vamos a tener que hacerlo de a poquito. ¿En qué familia las dos personas, o sea, ustedes y la persona que eligieron, tienen el mismo estilo de enfrentar situaciones límites? Que hagan así, los que tienen el mismo estilo. Pueden levantar la mano. Y yo les esperen un segundito. Que ahora tengo que buscarte porque puse todos en mute. Perdón. Okay. Voy a poner todos en mute y el que quiera que levante la mano o que escriba en el chat. Nuevamente. Las manos porque yo pasé ahora por todas las páginas y en realidad no vi a nadie que las dos personas hayan tenido el mismo estilo. Conclusión, lo que me hace bien a mí,
generalmente no es lo que mi prójimo necesita. Y les voy a contar otra anécdota y después lo vamos a abrir en preguntas. Anécdotas de guerra, me parece como si fuese yo un general. En la guerra del Golfo, en el año 91, muchos años atrás, yo ya era madre de 3 chicos, y en esa época mis 2 padres, y los padres de mi hermana que está acá también, y de los abuelos de mi sobrina que también están por acá, nos vinieron a visitar al kibutz por 1 año. Guerra del Golfo. Nadie sabía si los misiles tienen cabeza biológica, química o qué. Generalmente a las alarmas eran a las 7 de la noche, o sea que había que cenar bien temprano, pero había también durante todo el día, y estuvimos 3 semanas encerrados en casa, como ahora, pero era en enero y llovió tremendo. Yo en ese momento no conocía este modelo. Tengo que agregar algo más, como generalmente sucede, o me sucede a mí, mi marido salió de Miluim por 1 mes. Y yo estaba con mis 3 hijos, mis 2 padres, mis 2 suegros y un perro. Y había que meter a todos en la habitación, cerrar, mis suegros estaban en su casa, cerrar la pieza, poner un trapo de piso con lavandina, eso es lo que nos dijeron que íbamos que hacer. Etcétera, etcétera, y esperar 10 minutos que termine la alarma, etcétera, etcétera. Mis 3 hijos son 3 hombres fantásticos, distintos a mí. Y yo quería que en la habitación haya silencio, porque estaba muy nerviosa. Entonces les decía a los chicos que uno tenía 8 meses, que le ponía bamba, ¿saben lo que es? Es como unos chisitos adentro tenía una cuna de nylon para que entre ahí. Todo el día la pasaba ahí, pero cuando era la alarma no quería entrar ahí. Mi hijo mayor, que es un sol, él me entendía, pero mi hijo mediano, que es el central, yo le decía, por favor, vamos a respirar, tranquilízate. Y él se transformaba en un león encerrado en una jaula. Y corre la pieza, y yo gritaba, y el bebé lloraba, y mis padres con la máscara, hasta que en determinado momento entendí que él necesita otro tipo de reacciones, y mi suegro en ese momento me empezó a traer cosas rotas o aparatos rotos que encontraba por el kibutz, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, para que mi hijo mediano las reviente a golpes adentro del dormitorio cerrado. Entonces, mientras yo hacía respiración y meditación, y el bebé con la mamadera, y el otro leía un libro, él rompía todo. O sea, si alguien nos hubiese sacado una película, a mí me internaban. Pero si yo no le dejé, si yo no hubiese hecho eso con ese hijo, que ahora es ingeniero en máquinas y electricidad, pero si yo no lo hubiese dejado hacer eso, lo hubiese reventado a golpes al hermanito menor, él hubiese sentido totalmente toda mi angustia proyectada en él, y no hubiésemos sobrepasado esas 3 semanas acá, que si le preguntan hoy no se acuerdan de nada, o sea, no fue nada traumático para ellos, pero para mí sí. Y lo último que quiero decir alrededor de la comunidad, acerca de lo que está pasando ahora, y después vamos a abrir porque yo ya hablé demasiado y quiero escucharlos o quiero responder. Todos los kibutzim, o la gran mayoría de los kibutzim,
tienen una organización como si fuese un país dentro de un país. Nitzanim, les voy a contar solo lo que pasó ayer, que fue Shabbat. La mayoría de la gente no trabaja, porque no sé si escucharon que ya hay 1.000.000 de personas desempleadas en Israel. A 3 semanas de 9 millones de ciudadanos y habitantes, ya hay 1.000.000 de gente desempleada. Entonces la gente está en las casas, los jardines están cerrados, las escuelas están cerradas, todo está cerrado. Menos el Beit Arizá y el Pardes de Nitzanim, la fruta de Nitzanim sigue trabajando. Porque todo lo que es comida es, ¿cómo se dice? Giuní. Indispensable. Indispensable, ok. Ayer a la tarde, esa comisión le trajo a cada familia una jalá de Shabbat. El sábado a la mañana pasaron con un tractor chiquito repartiendo helados a los chicos, sin entrar a las casas, porque hay que cuidar la distancia. Y a la tarde, a eso de las 6, pasaron con cerveza Corona y nos repartieron a todos cerveza y vino, Corona, cantando y bailando y tratando de hacer un poquito más de ambiente, un poquito más festivo. Era Shabbat, pero todos los días tenemos entre 300 y 400 WhatsApp de qué hacer, de qué no hacer. El Hadar HaOjel existe y llevan las comidas a quien quiera comprar hasta la casa. El que necesita remedios, hay una vada que trae los remedios a la gente a las casas. Hay teléfonos comunicados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitan algo? ¿No necesitan algo? No de la gente de la familia, de la comunidad. Y eso hace que estemos en red y que también tengamos roles dentro de la comunidad, porque es muy importante tener un rol, sentirse útil y también saber que hay alguien que nos está esperando. Esa red es lo que es una membrana que le permite a las personas como individual pasar esta época y a la comunidad como comunidad, es una comunidad chica, a pesar de que estamos recibiendo ahora, entraron 30 familias a nuevas casas y estamos duplicándonos, pero la comunidad nos está permitiendo pasar esta pandemia en una forma mucho menos traumática. Me parece que, ¿cuánto tiempo hablé? Demasiado, 52 minutos. ¿Preguntas? Si me permitís, quería hacerte una pregunta respecto de esto que estuviste conversando. Las favor. Cuarentenas suelen tener fases a nivel macro, como por ejemplo las que tienen que ver con el país, las que tienen que ver con las decisiones políticas, las que tienen que ver con las decisiones sanitarias, que están un poco como por fuera de nuestro alcance y de nuestro poder de decisión. Pero ¿cuáles son las fases internas, las del proceso interno que vive cada ciudadano dentro de un proceso de cuarentena? Porque de acuerdo a lo que vos estuviste contando, da la sensación que uno arranca desde lo racional, con toda la polenta y con toda la racionalidad para seguir adelante, pero después la parte del reggae, de la emoción, nos va comiendo. Las reacciones son distintas. Y no es que no es que la reacción una viene antes y otra viene después. La cuarentena lo primero que hace es darnos a todos una sensación inminente de impotencia, de perder la autonomía sobre mi vida, una ansiedad tremenda porque realmente nadie sabe y tengo miedo, y cuando yo tengo miedo no sé lo que hacer.
Y generalmente eso va dirigido a las autoridades, que muchos de nosotros decimos, pero yo soy la autoridad sobre mí misma. Entonces, no soy. Está el primer ministro, el presidente, quien sea. Entonces siempre hay una reacción de enojo ante eso. Muchos de nosotros entramos en situaciones entre melancolía y depresión, del miedo, porque nadie se quiere morir, nadie quiere sufrir. Entonces tratamos de cuidarnos. No sé si te contesté. Pero es esperable, digamos, atravesar por todas esas fases, ¿no es cierto? No son fases, eso es lo que ahora entiendo. No son fases que primero uno, después el otro, sino son estilos distintos, que puede ser que mi estilo sea el sentimental y el social, y todo el resto sea muy, muy suave. ¿Me explico? No son fases, sino que son estilos. Es como que uno le gusta, uno es mucho mejor con la motricidad fina y el otro con la motricidad ¿cómo se dice? ¿Hay alguna? Gruesa. Gruesa, ahí está, gruesa, toda. Quiero recalcar, no son fases, son estilos distintos. Por eso nos es tan difícil entender si como a mí es así reacciono yo, ¿cómo no vas a reaccionar vos igual? ¿Y cuál sería tu recomendación para mantener, digamos, un espacio y un ecosistema dentro de la cuarentena favorable para lo que sería la psiquis de un niño? Bueno, lo más importante es el ejercicio que hicimos acá. ¿Cómo se dice? Invertir 4 o 5 minutos para entender bien cuál es el estilo de cada uno de mis hijos. Y entender qué necesita él para nivelar su angustia. Porque puede ser que si yo quiero hacer con él trabajos de manualidades, me va a tirar todo al quirimbinchiulo. Entonces, a uno le voy a dar una cosa y al otro le voy a hacer otra cosa, que juegue a la televisión con el play las horas que sea, hasta que empecemos a poder limitarlo. La fantasía de que todos somos iguales porque salieron del mismo papá y de la misma mamá, no. Muchas veces a mí me dijeron que me encontraron tirada en la calle porque no me parezco a nadie. Está siendo así la que me lo decía. A mí también me encontraron tirada. Porque era distinta a mi mamá y a mi papá y a mi hermana. Y bueno, o sea, eso es algo que debemos aceptarlo y eso es lo más importante siempre. Somos distintos. Y para que nuestros hijos crezcan teniendo menos sensación de malo besedretsli, ¿por qué hay algo que no está mal en mí? Es que yo como adulto, como padre, entienda que cada uno necesita otra respuesta educativa, de contención. Es difícil, nos hace hacer malabarismo, pero eso es lo que es ser padre hoy en día, siempre en realidad. Puede ser que... El problema está después, acá en Argentina decimos mucho, el barbero afeita a todo el pueblo, pero ¿quién afeita al barbero, no? Es un poco perfecto. qué pasa también con el sostén del hogar. Bueno, entonces ese es el momento. El sostén emocional me refiero, ¿eh? Sí, por supuesto. Donald Winnicott, un pediatra del siglo pasado, escribió, o sea, fue pediatra, y él, cada vez que recibía a los niños con las madres, él vio que las madres estaban totalmente frustradas
porque no se sentían buenas madres o las mejores madres, porque cada niño necesitaba algo y ellas no podían ser esas madres perfectas. Y él ya en esa época, estoy hablando del 1940, después de la guerra, hablaba de good enough mother, la madre que es suficientemente buena, no la mejor, y que ella necesita al padre, que el padre contenga a la madre, o sea, y nosotros hoy en día lo desarrollamos esto un poco más. Cada uno necesita a alguien que lo contenga y que sea fuera del círculo muchas veces. La coalición entre padre y madre es lo más importante dentro del círculo familiar. Pero muchas veces es imposible, porque son familias hadoriot, ¿cómo se dicen en argentino? No sé. Monoparentales. Uniparentales, familias Eso. uniparentales. Eso. O porque hay problemas entre la pareja. Entonces, los papás o las mamás tienen que buscar su círculo de contención y de apoyo. Y son todos esos grupos de WhatsApp, son todos esos grupos de tenis, de los Rikudei-Am, lo que sea. Todos esos espacios son espacios de contención. Yo personalmente trabajo mucho con padres, más que con niños, porque los niños están siempre bien, los que tienen los problemas son los padres. Y son un 5% de los niños los que necesitan ellos el trabajo. Generalmente cuando vienen a mi familias y dicen, sí, porque mi hijo sufre, y digo, yo puedo verlo, pero yo lo voy a ver 50 minutos por semana. Ustedes lo tratan y lo acompañan 24 horas al día. Ustedes son los terapeutas de este niño. Así que los que deben estar barbeados y más contenidos son los padres. Y ahora más todavía, porque muchos de los padres se sienten incapaces de mantener esta estructura. Sí, Ochelot. O observaciones también. Acá hay unas cuantas preguntas en el chat. Me voy a detener en las que pueda. Sí, por favor. Una que no está el número de teléfono, así que no sé decir el nombre, pregunta si la reacción es igual a la forma de reacción habitual o cambia ante las situaciones extremas. Puede llegar a cambiar. Puede llegar a cambiar, ya que nosotros no siempre reaccionamos de la misma forma. Pero si nosotros nos observamos... No, que ella quiere preguntar la del teléfono, ¿querés profundizar un poquito? Porque tengo que levantar la mano. Pero bueno, la dejo, quería preguntarle es precisamente, buenas tardes, Yafi, soy Nilda. Hola, Nilda. ¿Cómo te va? En realidad de Miami, viviendo en Estados Unidos. Sí. Era preguntarte precisamente eso. O sea, habitualmente tenemos una forma de reaccionar ante un imprevisto, ante una situación estresante. En situaciones de más estrés o desconocidas como esta, ¿cambiamos esa forma o sigue siendo igual a como somos siempre? De lo que yo entiendo, de lo que yo vi, sigue siendo los estilos más dominantes de siempre. Pero a veces nos agarra de sorpresa. Y de pronto vemos algo, hola Nilda, vemos algo que nunca nos había pasado antes. Y una reacción que eso es lo que más nos asusta. ¿Ok? No está mal. Que no estoy acostumbrada, no me conozco, no me reconozco. No sé de dónde salió esta cosa. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Yo quiero decir algo. Hola. Hola. Soy Eduardo y Sarita de Córdoba. Toda esta semana yo estuve reflexionando, cuando hablaba con amigos o gente conocida, que en definitiva
Nadie cambia en este momento, que es una situación límite, su estilo de siempre. Si yo me creo la víctima y el pupo del mundo, voy a hacerlo ahora también. Si yo me erijo en salvadora del mundo toda la vida, lo voy a hacer ahora también. Si yo todo lo que habitualmente creo que soy la única, también lo voy a hacer ahora. Entonces, ¿dónde estaría el equilibrio? En poder aprender nuevos roles, porque es una situación nueva. Y obviamente, cuanto más herramientas tenga, que son los aspectos que vos has mencionado, Yafi, más posibilidades de sobrellevar esto voy a tener. Bueno, ahora me llevas a algo que tiene que ver con el mundo del psicodrama y la teoría de roles. Hay una pregunta, Isarita, si me permitís, para complementar esta que veo acá en el chat, que dice Mirta Rosochik. Dice, ¿pero qué tienen que ver los estilos, de los cuales habló Yafi, con las herramientas que tiene cada uno? Ok, bien. Nosotros vamos adquiriendo durante la vida herramientas de acuerdo a los estilos que tenemos, porque si yo quiero, soy una persona muy física, mis herramientas van a venir del mundo del movimiento, del mundo del ejercicio, etcétera, etcétera. Y son formas distintas, no son opuestas ni son iguales, pero para poder desarrollar cada uno de estos estilos necesito más y más herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Ejercicios de respiración, etcétera, etcétera. Probablemente, Ale, tendríamos que hacer un cursillo, porque esto yo lo enseño durante horas y horas, cómo se desarrolla este modelo del Basic PH, que hoy sería un preámbulo, no sé. Y vuelvo al asunto de los roles, para conjugar las dos cosas. En el mundo de los roles, si yo quiero cambiar un rol que tengo, nunca, pero nunca es solamente mío el rol. Si yo soy una víctima, quiere decir que hay otra persona en mi círculo social que me necesita en ese rol para salvarme. Así es. O al revés. Si yo quiero cambiar mi rol, instantáneamente la mayoría de mis cercanos, Shutafei Tafkid, alguien que me traduzca en Shutafei Tafkid, alguien diré otra. No, ¿vos te referís a colegas? No. El círculo en el ambiente familiar. Compañeros de rol. Compañeros de rol, exacto. Como el triángulo de manipulación, para que haya una víctima y un victimario. Y para Hola, Cari. Hola, muy hermosa. Para que haya un salvador, tiene que haber una víctima. Exactamente. Pero ¿Y qué pasa en ese momento? Si yo soy el salvador, no quiero cambiar mi rol. No lo voy a alargar ni que me paguen. ¿Te puedo agregar algo? No sé quién, pero sí. Fabián. Ok, sí. Cuando vos, Yafi, hablas de roles, creo que como agente de cambio, como coordinador, desde el lado que uno puede, debe tratar de que ese rol sea rotativo, si estás manejando un grupo. Y dentro de la familia, a veces suele suceder también. Sí, pero el problema está, Fabián, muchas gracias, ¿y qué tal? Hola. Que la gente no quiere cambiar su rol dentro de la familia, porque es muy fácil, muy cómodo, es lo que estoy acostumbrado, o tiene miedo de cambiar ese rol. Lo mejor cuando hacemos terapia de pareja o terapia familiar es decir, bueno, ahora vamos a hacer frish-mish, vamos a cambiar los roles, no quién es papá y quién es mamá, sino los roles emotivos y los roles de conducta. Desde lo emotivo de la tarea, desde todos los días algo distinto, desde que no estén encastillados siempre en el mismo. Sí, pero no solamente eso, también el rol emotivo tiene que ver. Si yo soy la que siempre se hace mala sangre,
no le doy lugar a que otros se hagan mala sangre. Entonces, si yo soy la única no víctima, la que me hago mala sangre y cargo toda la cruz encima mío, también es medio victimario el asunto, pero... Hay que saber correrse también. Exactamente, hay que saber correrse y dejar ese vacuum que muchas veces obliga al otro. Pero desde ya, en todo grupo o familia que es otro grupo, la gente no corre a cambiar los roles. Eso tiene que ver con los roles. Con el asunto de los estilos y o herramientas, tenemos que ir a un gimnasio de la mente, el alma y las conductas para poder adquirir nuevas herramientas, no más de lo mismo. Y eso es fundamental, porque muchos de nosotros vamos siempre al lugar que nos es más fácil. Entonces tengo más herramientas de lo mismo, pero me sigo quedando sin herramientas de otro estilo. Y mi hijo que necesita, o mi marido que necesita, o mi suegra que necesita, etcétera, etcétera. Yo le sigo reaccionando de la misma forma, en more of the same, no va a cambiar. Einstein ya lo dijo, si yo sigo haciendo siempre lo mismo y espero que la reacción o el resultado sea distinto, o estoy psicológicamente desenchufado, o estoy psicológicamente desenchufado. Okay. Más preguntas. A ver, acá en el chat vamos a ver. Yo veo 35, pero no las voy a leer porque está muy chiquitito. Sí, vemos muchas. Acá tenemos a Ruth Melnitsky, que les pregunta, ¿cuál pensás que va a ser el impacto una vez finalizado el aislamiento, en lo personal y en la comunidad, dado que en Argentina es una situación inédita, poco comparable para otras situaciones? Eso es lo que pregunta. No sé. No sé, porque lo que yo sí sé es que en lugares en donde la solidaridad no existe o está muy debilizada, va a ganar la ley de la jungla. El más fuerte va a sobrevivir y se va a comer al resto. Pero Darwin decía que no el más fuerte, sino el que mejor se adapta a sobrevivir. Eso lo decía Darwin, es cierto, pero el que mejor se adapta, y eso no solamente lo vimos también, Viktor Frankl habla de logoterapia, hablando de la Mashmaut, por favor. El sentido. El sentido de la vida. Cuando yo tengo el sentido por qué vivo, voy a sobrevivir. Pero en situaciones así, lo vimos también después de la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en situaciones límites realmente. Hay mucha gente que dice, o yo o él, yo. Muchas veces tienen razón, pero otras veces, si es o, los dos perdemos. Lamentablemente no soy una experta de la sociedad argentina. De todas maneras, Yafi, adaptarse va a tener que ver con empezar a darnos cuenta que muchas de las cosas y de los hábitos y de lo vincular a lo que estábamos acostumbrados, aún con una pandemia controlada, van a cambiar para siempre. Probablemente, sí. Lo que yo sé que está pasando en Europa y acá, también en Israel, es que mucha gente se empieza a cuestionar o dice, bueno, esta es una época que nos está invitando a cuestionarnos nuestras escalas de valores. Estoy de acuerdo, no creo que algo en mi escala de valores cambie, en la mía personal. No porque sea perfecta, sino porque no me siento que le hice mal a nadie, o que le saqué algo a alguien, o pisé a alguien para adelantarme. Pero mío Dea, el futuro dirá. Acá tenemos una pregunta de Graciela Heinsky,
que dice, te pregunta como especialista, si bien está claro que cada uno tiene sus estilos, si hay indicadores, ella lo llama de estrés no normal, dentro de cada estilo, que le dé una alerta a los miembros de la familia, dentro de la convivencia. Bueno, ok. Y esto voy a decirlo así en pocas palabras. Nosotros hablamos que en situaciones así de crisis, generalmente volvemos a nuestra normalidad durante el periodo de entre 2 y 6 semanas después. O sea, si estaba muy inquieta y no podía dormir, después de que termine esta pandemia, si después de 6 semanas sigo con los mismos síntomas y las mismas reacciones, ahí hay que ir a un profesional porque las cosas están enquistadas. ¿Ok? Entre 6 semanas y medio año, también hay otra curva que nos puede ayudar a ver cómo salimos de la situación crítica. Pero antes de 6 semanas de haber terminado el evento traumático, no podemos saber absolutamente nada. Porque todo lo que hacemos es buscar un equilibrio. Es un cable a tierra. Es fuera de situaciones muy, muy desastrosas, como gente que deja de comer totalmente, como gente que empieza a estar catatónica, etcétera, etcétera. Y ese es el momento que hay que llamar a las fuerzas de emergencia, por supuesto. Perfecto. No sé si expliqué o no, pero hablamos en todo lo que sea tratamiento de post-trauma y trauma, hablamos de una época que pasa entre 6 semanas y 6 meses, aproximadamente, y cada uno tiene otro ritmo, y aparte, lo que es fundamental es si esa persona tiene espacios de contención, porque es distinta la reacción de una persona que vive solo a una persona que está contenido con una familia. Pero si esa familia, en vez de contenerlo, le da más peso, entonces no lo va a poder superar. O sea, no hay respuesta única, vale todo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Emocional. Bueno. Yo quería decir algo, que este conjunto que vos decías, Gesher, Meager, son los mecanismos defensivos que todas las personas solemos tener ante todas las situaciones, digamos, completando lo que dice Yafi, ¿sí? Y que cada uno va a apelar a muchos a la racionalidad, otros a las cuestiones emotivas. Todos tenemos un conjunto de creencias que a veces hacemos valer y no. Bueno, y esto es lo que Yafi dice que se va a desplegar en estas situaciones de encierro. Y alevay que no haya muertes, ¿no es cierto? Porque lo que vos dijiste, la situación postraumática, no es lo mismo alguien que quedó solo en su casa que alguien que tenga que superar un duelo con esta situación traumática. Entonces, muy difícil, no solamente la sociedad argentina o la sociedad israelí o lo que sea, sino el uno a uno, somos cada uno diferente, cada grupo familiar es diferente, y entonces cada uno va a tomar las herramientas que les sean posibles para poder superar esta, ¿no es cierto? Es más o menos la idea, Yafi. Sí, pero lo que yo quiero transmitirles es que las herramientas que ya usé y me sirvieron las voy a seguir usando, fantástico. Pero para salir menos dañada de esta situación tengo que ampliar el abanico de herramientas. Y no son solamente mecanismos de defensa, algo tiene que apagarse. No son solamente mecanismos de defensas, son estilos
Porque el mecanismo de defensa es inconsciente y el estilo empieza por un inconsciente, pero yo lo voy desarrollando y lo voy implicando y proyectando a los otros. Y eso es muy consciente. Mi mamá, que en paz descanse, me decía, tengo frío, ponete otro pullover. Y yo me acuerdo, yo no tenía frío, pero ella tenía frío y me ponía otro pullover. Eso no es un mecanismo de defensa. ¿Ok? Creo, o sea, no, estamos hablando en resoluciones un poquito muy delicadas, pero tiene que ver con ampliar nuestra posibilidad de reacción y aprender más. Y Afi, sí, en relación a lo que decía Miriam y lo que vos decís sobre ampliar, un poco lo que me surge es de las propias capacidades que tenemos, lo que nos fortalece es la comunicación y la comunión social. Que si no hay una comunión social, el ser humano se desmorona, porque solos no podemos. Eso es lo fundamental. Me preguntaron en varias situaciones, ¿a qué le tengo yo más miedo? Y yo, la respuesta fue que personalmente no le tengo miedo, pero si pienso en la población, los que se van a morir de corona, desgraciadamente, van a ser gente que, bueno, nos va a doler, cada uno es un mundo para cada familia, por supuesto. Pero después de que salgamos de todas estas cuarentenas, la soledad y la ermitañedad en la que entremos, eso va a ser mucho más peligroso a nivel salud mental que la corona. Por eso necesitamos salir, yo digo salir de la cueva, estar en WhatsApp, hablar con la gente, no escribir y dejar mensajes, hablar así, a llamar por teléfono cada día a una persona y escucharlo. ¿Cómo estás? ¿Tenés pensado la próxima, el próximo encuentro? Ya que tenemos que seguir hablando. Yo tengo un patrón que le sigo las anjayot, no sé ni cómo se dice. Las órdenes. Las indicaciones. No, las indicaciones, no, órdenes no, Fabián. Órdenes no, indicaciones. Estamos llegando a la hora y media. Estamos hora y 20 más o menos. Yo creo que, y eso no lo dijimos al principio, pero Ale, yo creo que hora y media es suficiente. Así que por ahí si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud. Si hay alguna pregunta, es el momento, Java. Sí. Me porté bien. Muy bien. La acabo. Una pregunta es esto del miedo, si uno no lo tiene en forma consciente, o sea, no lo siente, pero sí toma actitudes que son las comunes, no son las diarias, ¿cómo hacemos para poder controlarlas o dejarlas fluir? ¿Qué es lo más conveniente? No sé si entendí, pero el miedo es algo muy importante porque nos protege de matarnos, de morirnos, de ponernos en peligro o poner en peligro a otra persona. Nosotros todos, los más jóvenes y los menos jóvenes, somos producto de una sociedad que dice no tengas miedo, seguí adelante, no tengas miedo, no seas cagón, no tengas miedo. Y en ese camino perdimos la herramienta de la empatía hacia el miedo y decir, yo tengo miedo, es ser valiente. Ahora, ese miedo no nos tiene que paralizar, porque tenemos miedo, muchos de nosotros nos quedamos así en freeze. Después del miedo tenemos que ver cuáles son nuestras herramientas
nuestras capacidades naturales. ¿Qué sé hacer? Yo sé cocinar, yo sé hacerme lavar la ropa, sé vivir. Entonces, ese miedo, después de esos pequeños minutos en los cuales me paraliza, lo puedo empezar a dominar. Pero probablemente vos estás hablando, no sé, Java, si es de eso, de al revés, no tengo miedo, soy Superman, a mí no me va a pasar nada. ¿Es de eso? No veo, ¿tiene el micrófono cerrado? ¿O sí que decís? No, digo que también puede ser eso, o sea, son las dos cosas. El que dice, no tengo miedo, o lo dice, lo expresa, no sé si lo piensa, y el otro que acabas de explicar. Bueno, son los dos lados de la misma moneda, y tienen que ver con una formación educativa, con expectativas familiares, expectativas de la cultura donde estamos, tiene que ver con el rol en la familia, tiene que ver con un montón de cosas. Pero me preguntaron hace una semana, una chica que me hizo un reportaje, me dice que cuando el hijo le decía que tenía miedo, ella le decía, no hay que tener miedo, yo no tengo miedo, para tranquilizarlo. Y le dije, no, primero no es cierto, porque vos tenés miedo. Y mentirle a los chicos es lo peor que podemos hacer, porque tienen Haishanim, sensores fantásticos. Y lo peor que podemos hacer es decirles algo y sentir otra cosa. Si yo tengo miedo, le digo, la verdad que yo también tengo miedo. Pero lo que hago para cuidarnos es hacer lo que dicen las autoridades, no exponernos a peligros innecesarios. Y cuando me agarra la cosa esa del miedo, la dejo estar un poquito, lloro, me descargo y después sigo adelante. Y eso es nuestro rol como educadores, como padres, enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos que decir yo tengo miedo, me da no sé qué cosa, es formarlos como un equilibrio emotivo que los va a acompañar toda la vida. Y Afi, a veces en nuestra cultura pensamos que hay emociones buenas y emociones malas, y en realidad todas las emociones son válidas, y el miedo forma parte de una de esas emociones que le tenemos miedo al miedo, ¿no? Y que sí, tienen malas relaciones públicas, el miedo, el enojo, el decir lo que quiero, tienen malas relaciones públicas. Porque hay que siempre ser dulce, cariñoso y emotivo y que todos nos quieran. Tienen precios demasiado grandes. No tengan miedo a expresarse, a expresar el miedo, a expresar lo que quieren. La verdad que agradecemos la participación de todos, de Yafi especialmente, que como todos estamos en cuarentena, en aislamiento, pero te tomaste tu tiempo en medio de la familia, de tratamientos, de todo para esto. Seguramente en algún momento, porque vemos que hay mucha demanda, vamos a hacer otro encuentro como este. Vamos a seguirla. Así que ya te comprometimos, Yafi. Y muchísimas gracias. Buenas tardes para todos los que son las tardes y buenas noches para todos. Acá, los sordos aplauden así los sordos. Sí, así que los invito a todos a hacer así. Muchas gracias. Quédense en casa, cuídense. Y no sé, acá el ministro de Salud, perdón, tengo que meter un poquito de política. El ministro de Salud, Litzman, dijo que el Mesías va a venir en Pesaj, no Eliyahu Hanaví. Entonces, como yo creo en mi ministro, voy a dejar la puerta más abierta para que el Mesías venga
y nos curemos todos.